Hoy doy gracias al Señor por permitirme participar y compartir con mis hermanos amados el Salmo 126. Me llama la atención que al llegar a este escalón de este peregrinaje que ha enfatizado tanto Pablito, podríamos decir que estamos llegando a la mitad del camino. Y cuando va uno en la mitad de un camino o en la mitad de unas escaleras, o nadando en la mitad de una piscina, es, pienso yo, el punto más peligroso, porque puede uno o retroceder porque las fuerzas no le dan lo suficiente, o puede uno tomar nuevas fuerzas y continuar, o puede uno deslizarse y si se desliza de la mitad de las escaleras, pues va a dar hasta el primer escalón nuevamente. Entonces, pienso que es un punto de, de cuidado, un punto de equilibrio, un punto en el que debemos caminar muy de la mano del Señor, como han venido enseñando nuestros amados hermanos. Me alegra mucho las notas que ha ido tomando mi hermano Obed, porque justamente esa es una manera muy didáctica y sencilla de poder recibir las enseñanzas del Señor. El Señor es muy sencillo para enseñarnos. Él usa todo cuanto existe como ejemplo para darnos a entender quién es Él y cómo se comporta Él con nosotros y cómo quiere que nosotros seamos para con Él. Entonces, qué lindo poder recibir todas estas enseñanzas de la mejor manera posible, con alegría y sencillez de corazón. Este Salmo 126 también me gusta mucho porque no se conoce quién es su autor. Y aunque en otros salmos nos gusta ver, o personalmente me gusta ver quién es el autor, y está el rey David, hay inclusive un salmo de Salomón, hay un salmo de Moisés, están los salmos de los hijos de Coré, de Asaf. Me gusta mucho que este salmo no tenga autor definido y no se sepa a ciencia cierta de quién es, porque podemos poner nuestro nombre allí y podemos tomarlo como propio. Cada uno de nosotros puede tomar este salmo como propio. Por algo el Espíritu no dejó conocer quién fue su autor, aunque puede uno tal vez deducir o pensar en quién fue, pero no está escrito. Y qué bueno porque lo podemos hacer como propio. Y el Señor nos ayude hoy en este compartir. Me uno a la oración de mi hermano Bed, de Pablito y de todos mis hermanos amados, para que el Señor nos guarde y sea Él dirigiéndonos, sea su Santo Espíritu ayudando a nuestra debilidad, a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y grabe Él en nuestros corazones, en nuestro espíritu, la porción de la palabra que Él sabe que necesitamos. Debo comenzar esta exposición del Salmo leyendo los versículos 1 y 2 del Salmo 125 que compartía mi hermano Arcadio, porque justo el primer versículo del Salmo 126 también nombra a Sión. Entonces vamos a comenzar leyendo del 125 los versículos 1 y 2. Y voy a seguir de inmediato con el primer versículo del 126. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En estos primeros versículos que he leído, hermanos amados, se nombra la ciudad de Sión, el monte de Sión y la cautividad de Sión. Y quisiera que me acompañaran mis hermanos un momento al libro de Hebreos,
capítulo 12, 18. Voy a leer algunos versículos para entender el contexto y vamos a ver quién es Sión en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que nos muestra el Espíritu con Sión. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí con este versículo podemos entender qué es Sión y cuál es la ciudad de Sión. Y con confianza y seguridad podemos aplicar esta ciudad y este nombre al pueblo de Dios, a la iglesia, ciertamente vista por el Señor como la ciudad celestial. En las Escrituras también se llama la ciudad de David. Y hay una particularidad en estos primeros tres versículos, en el 1 y 2 del 125 y en el primero del 126. Y es que a pesar que Sión y que el monte de Sión no se mueve, sino que permanece para siempre, nos dice el 126 que está en cautividad. Y nos está hablando de la ciudad celestial, nos está hablando del pueblo escogido por Dios, de la ciudad de David, nos está hablando tipológicamente de la iglesia. Y esto debe hablarnos mucho a nosotros, hermanos, como creyentes. Por eso la intención de que pongamos nuestro nombre en este salmo y lo tomemos como propio. Porque aunque la iglesia está firme en la roca que es Jesucristo, aunque la iglesia está firme en su fe, la fe que fue dada una vez a los santos, aún estando en esa seguridad, puede terminar cautiva sin darse cuenta. Puede terminar en una situación que no se esperaba. Y lo hemos visto a lo largo de la historia de la iglesia como candeleros que eran prominentes, que eran, digamos, luminares para este mundo, que eran luz para este mundo, desaparecieron. Tenemos un ejemplo claro en las Escrituras con la iglesia en Éfeso, cómo ella, Pablo, le escribe esta revelación de Dios tan profunda acerca de la voluntad de Dios y acerca de la unidad y la unanimidad del cuerpo de Cristo. Y en Apocalipsis lo vemos que está dejando nada más y nada menos que el primer amor. Y eso puede pasar con nosotros, hermanos amados, en las iglesias, en cada iglesia local, que pensando estar muy seguros en el monte, en la roca, se nos vuelva costumbre estar reuniéndonos, se nos vuelva costumbre estar buscando el Señor, se nos vuelva costumbre que hay hermanos en Cristo y que de vez en cuando pues se comparte y se lee la palabra. Y esto no puede ser costumbre, hermanos amados. Esto tiene que ser nuestra vida misma. La vida de iglesia no se refiere a vivirla cuando nos reunimos. La vida de iglesia no se refiere al momento en que yo voy y me congrego. La vida de iglesia es la cotidianidad de nuestra vida, porque nosotros nos hemos hecho cristianos. Dijo el Señor Jesucristo: edificaré mi iglesia. Nosotros sabemos que esa palabra iglesia viene
del griego ecclesia, que quiere decir los llamados a salir fuera de o a venir de un lugar a otro lugar. Y el Señor nos llamó a salir de este mundo y a venir a Él. Y cuando estamos en Él, no quiere decir que mientras oramos y mientras lo buscamos estamos en Él. Ya en todo momento estaremos en Él. Así nosotros no seamos conscientes de que eso está sucediendo en nuestra vida. Ya el Señor nunca más estará lejos de nosotros. Así nosotros sintamos que Él está distante. Estas cosas suceden es por nuestra propia alma, en nuestro propio corazón. Pero la vida de iglesia, la vida cristiana, es ya la cotidianidad de nuestra vida. Nosotros somos cristianos en el trabajo, en el colegio, con los vecinos, en la iglesia, en la comunión, en una llamada telefónica, en un WhatsApp, en un chat, en una imagen que se envíe por Facebook. Ahí estamos hablando del testimonio de Dios en nuestras vidas, porque somos la ciudad celestial, que tiene sus bases y su fundamento aquí en la tierra. Aquí el Señor estableció las bases de esa ciudad. Si aquí las bases no quedan bien puestas, si la iglesia del Señor aquí no hace el mérito para ser allá galardonada, pues no tiene sentido que ya después el Señor quiera hacer algo con nosotros, porque es aquí donde el Señor está probando nuestra fe y está capacitándonos y preparándonos para ser galardonados y para mucho más trabajo que tiene para nosotros allá en la eternidad futura. Entonces la iglesia puede terminar cautiva. ¿Cautiva por qué? Cautiva a veces por la tradición, a veces por la religiosidad, a veces por el legalismo, o puede estar a veces terminar cautivada por la ligereza y la laxitud en todas las cosas, o la superficialidad. Todo eso puede cautivar a la iglesia y la puede dejar como si estuviera tras cuatro paredes o tras unas rejas. Por eso esta oración que hace aquí el Espíritu, esta exclamación que hace el Espíritu en este salmo, en este cántico gradual, y que ya vamos llegando a la mitad de la caminata, es una exhortación a que clamemos al Señor para que nos ayude y nos socorra, porque cuando Él nos haga volver de esa cautividad en la que tal vez alguno pudiéramos estar, seremos alegres. Y dice aquí primero, seremos como los que sueñan. Hermanos amados, es necesario revisar cómo estamos nosotros delante del Señor y cómo estamos viviendo la vida de iglesia. Si hay algo en lo que nosotros sintamos que hay una opresión en nuestro corazón, una cautividad en nuestro corazón, una prisión, eso no proviene del Señor, porque ahí en Lucas leemos que cuando el Señor fue a la sinagoga y se le pasó el libro del profeta Isaías, él leyó y dijo que él venía a dar libertad a los cautivos, que venía a ayudar a los pobres y oprimidos, venía a hacer ver al ciego, ¿sí? Y muchas más cosas, como le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, ve y decirle que los cojos son sanados, ¿sí ve? Entonces, todo esto que haga ver nuestra vida como que está cojeando, como que está en ceguera, como que está aprisionada, como que está bajo cautividad, siendo la vida de iglesia una vida llena de libertad en el Señor Jesucristo, porque dice el Señor, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. No libertinaje, que es lo que dice Pablo ahí en Romanos, no, libertad. Cristo nos libertó de la cautividad en la que nos tenía la muerte y la potestad de las tinieblas y del diablo. Entonces, nuestro vivir cristiano no puede estar de esa manera como si no pudiera ser disfrutado, como si no pudiera vivirse con alegría la vida de iglesia, como si no pudiéramos disfrutar de los hermanos con gusto, con gozo, con alegría. Esa no puede ser nuestra vida cristiana. Algo pasa en nuestro interior.
Y por eso hay que orar y decir, Señor, haznos volver de la cautividad. Entonces dice el Señor aquí, seremos como los que sueñan. ¿Cómo son los que sueñan? La palabra del Señor nos dice en Job que el Señor hace entender su voluntad a los hombres sin que ellos entiendan en sueños y visiones en la noche. Y también seremos como los que sueñan, también se refiere a los que anhelan algo, como quien dice, soñando cosas, pero que llegan a ser cumplidas. Y también se refiere a los que su sueño es tan placentero que sueñan y sueñan con el Señor. Quiere decir, hermanos amados, que cuando la iglesia está en esta cautividad y fue tomada cautiva por algo que la está afectando en su funcionamiento normal como cuerpo de Cristo, la iglesia no puede reposar, la iglesia no puede soñar, no puede descansar y no puede conocer la voluntad del Señor. El cuerpo humano funciona de manera perfecta. Tan perfecto es que una pequeña dolencia en la mínima parte del cuerpo ya nos manda una señal al cerebro de que algo pasa. Entonces, cuando las iglesias no fluyen en la normalidad de la vida cristiana y en los ríos de agua viva que ven correr en ella, algo pasa. Y la intención del Espíritu es que eso sea corregido para que la iglesia pueda descansar en la voluntad del Señor y conocer la voluntad del Señor. Y continúa aquí el Salmo diciendo que entonces cuando el Señor hiciere volver esa cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Miren, hermanos, qué cosa tan preciosa. Qué gusto es uno poderse reír con los hermanos. Qué alegría más grande poder disfrutar de los hermanos, conocer sus testimonios de vida, conocer su caminar, conocer cómo llegaron a Cristo. Me conmovía muchísimo mi hermano Carlos Pulido de Medellín y su esposa, mi hermano Silvio, ¿sí? Mi hermanita Hilda, y todos esos testimonios de vida me conmovían muchísimo y me alegraban el corazón. Así como a veces salen estos chascarrillos también entre los hermanos que nos hacen reír y digámoslo una risa santa en la que nos reímos, hermanos amados, el vínculo de la fe, el vínculo de la sangre de Cristo que nos une y del amor de Cristo que nos une, es mayor que el vínculo familiar y que el vínculo de consanguinidad. Por eso da gusto, da gozo. Y cuando ya la iglesia sale de esa cautividad, qué alegría tan grande, hermanos, qué gusto, qué gozo, que disfruten el Señor, a tal punto que dice aquí el salmista, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Me acordaba de el profeta Daniel cuando oraba al Señor y le decía, Señor, perdónanos, perdóname a mí por mi pecado y por el de mi pueblo, ¿por qué nos tienes en cautividad si somos tu pueblo? Y esta oración de David fue tan fuerte, fue tan limpia de corazón, que el Señor le contestó. Y no solo le contestó, sino que le permitió conocer el porvenir. Y más todavía permitió el Señor que por la oración de David hasta cayeran imperios y cayeran reyes. Y nos dejara para nosotros señales de lo que estamos viviendo en este tiempo y lo que viene. Hermanos amados, la oración de la iglesia, la oración de una sola personita puede derrumbar miles de legiones de demonios que están en contra de la iglesia, buscando cómo mantenerla cautiva, buscando cómo crear malos entendidos, buscando cómo generar discordias, buscando cómo tergiversar la palabra de Dios, descontextualizarla. Legiones de demonios buscando cómo herir las vidas de los creyentes para que su fe sea quebrantada, para que su fe falte,
para que su fe sea debilitada. La oración de una sola persona, de uno, puede vencer y derrumbar principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Ahora imagínense o imaginémonos la oración de la iglesia conjunta, la oración de una iglesia local. ¿Qué puede llegar a ser por ella misma y por la localidad donde se encuentra? Ay, hermanos, no es tiempo ahorita para perder, es tiempo para estar muy atentos al mover del Señor, a lo que está aconteciendo, a estar orando juntos, a estar intercediendo, a estar escudriñando las escrituras, a estar amándonos, para que estemos alegres. Yo a veces, aunque respeto mucho, lamento que algunas veces la vida cristiana se vuelve tan difícil y veo hermanos orar con tanto dolor por su vida cristiana y con tanto quebranto e inclusive a veces un corazón muy dolorido. Y aunque el dolor es real en cuanto a nuestras pruebas y las vicisitudes de la vida y las luchas que tenemos, hermanos amados, la vida de iglesia tiene que poder alegrar el corazón de los participantes del llamamiento celestial. En la iglesia es donde debemos ser consolados, donde debemos ser enseñados, donde debemos ser corregidos con amor, exhortados con amor. En la iglesia es donde debemos ser restaurados. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es tan grande el nivel y el estatus que Dios le dio a la iglesia que dice que es su plenitud. Es decir, el Señor Jesucristo mismo no está completo sin ella, como el cuerpo no está completo si no tiene cabeza. Cuán grande es la iglesia que Jesucristo murió por ella, para hacer de la iglesia una iglesia gloriosa, dice Efesios. Entonces, hermanos, cuando el Señor haga volver nuestra cautividad, estaremos alegres y las naciones y los pueblos dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Dice ahí en Daniel, dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, serán todas estas cosas. Qué lamentable, hermanos, que el poder del pueblo santo se disperse. ¿Cuántas cosas más podríamos hacer? Como dijo Jesucristo: mayores cosas que yo haréis vosotros, porque yo voy al Padre, pero vosotros os quedáis. Es muy lamentable que el poder del pueblo santo se disperse, hermanos, porque no es tiempo ahorita de estar dispersos, es tiempo de estar unidos en Cristo. Si nos vamos a unir en nosotros, con nuestra humanidad, nunca lo vamos a poder hacer. Somos muy diferentes los unos de los otros. Y esa es la diversidad del amor de Cristo, esa es la diversidad de la persona de Cristo que Dios quiso revelar. Es tan rico Cristo en su ser, en su esencia, como Dios todopoderoso, que no bastan todavía los 100.000 millones de seres humanos que calculan que hemos vivido desde Adán y Eva hasta nuestros días para reflejar a Cristo. Tienen que ser todos juntos. Entonces, si todos como iglesia buscamos del Señor, unánimes, no solo unidos, unánimes, hermanos, ese poder del pueblo santo que ha sido dado a la iglesia podrá ser operado en el mundo, no para ser como el mundo ni para parecernos como el mundo, sino para reflejar a Cristo. Amén, hermanos. Porque eso fue lo que partió la historia del mundo en dos, lo hemos compartido muchas veces. La obra de Cristo en la cruz, ¿cierto? Y el testimonio de los creyentes, de los cuales hay registros inclusive de no creyentes, de cómo se amaban testificando a Cristo y preferían morir por él antes que negarlo. Esto ha partido la historia del mundo en dos. El amor de la iglesia, como dice ahí en Hechos, y la iglesia tenía favor con todo el pueblo y más iban siendo añadidos.
Ahora si tiene favor con el pueblo, ¿cuánto más con sus propios miembros, hermanos amados? Continúa aquí el Salmo diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Este versículo me gusta más como lo tiene la Biblia textual, porque dice ahí, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como haces volver los arroyos del Negev. Los arroyos del Negev, bueno, el Negev primeramente es un desierto. Negev mismo quiere decir seco o árido. Y el desierto del Negev tiene una particularidad, que cuando el Señor envía lluvia sobre las montañas, aparecen ríos de un momento a otro. Y esos ríos que aparecen llenan de vida todo su cauce. Las semillas que están en el desierto, las flores, lo poco que hay, aprovecha ese momento para reverdecer y llenar de vida ese desierto. Pero también, unos días después, desaparece ese río, pero su cauce queda. El surco que dejó queda. Hermanos, ¿cómo nos habla esto de la iglesia? ¿Cómo nos habla esto de la vida del Señor necesaria en nosotros y que fluye a través de la iglesia? Haz volver el primer amor, Señor, a la iglesia. Haz volver el amor entre todos nosotros, los hermanos. Haz volver el testimonio bíblico de la iglesia bíblica, Señor. Haznos volver a ti, que no nos miremos a nosotros mismos ni a los demás, Señor. Todo ello que nos deja en cautividad. Qué precioso es esto. Y así es el mover del Señor, dice Eclesiastés 3, que todo tiene su tiempo. Entonces hay tiempo en el que el Señor envía esos arroyos, esos ríos de agua viva a la iglesia, y hay un avivamiento y hay un fluir hermoso, maravilloso, estamos alegres, felices, estamos en regocijo, sí, evangelizando, llenos de denuedo, llenos del Espíritu Santo, pero hay momentos en que eso desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque es necesario, hermanos, que quede el testimonio de eso que envió el Señor y su pueblo sea probado. El pueblo del Señor es necesario que vaya al desierto. Si Jesucristo fue enviado por el Espíritu al desierto, acabando de ser bautizado y de venir una voz del cielo y decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué nosotros no vamos a ser llevados al desierto? ¿Por qué la iglesia no va a pasar por desiertos? ¿Por qué no va a haber momentos de desierto en las iglesias locales? Los va a haber, hermanos amados, pero después volverán esos ríos de agua viva y probarán lo que quedó allí sembrado. Mostrarán qué es lo que hay allí, esperando que volviera nuevamente ese cauce, esperando con paciencia a ver cuál es el fluir del Espíritu. Estas semillitas que están en el desierto esperan con paciencia que llegue la lluvia temprana y la tardía. Y cuando llega, no desaprovechan ni una gota. Por eso tan bonito que aquí continúa el Señor con el sembrador. Dice aquí en el versículo 5, los que sembraron con lágrimas. Hermanos, alguno de nosotros, de las iglesias locales, podemos decir que hemos llegado sin lágrimas al Señor. ¿Alguno de nosotros puede decir que no nos ha costado lágrimas seguir al Señor? Seguir al Señor no es más fácil, hermano amado, pero tiene mayor recompensa. Ser cristiano y reflejar a Cristo no es más fácil que ser mundano, pero tiene mayor recompensa. Vivir la vida de Cristo en nosotros y ser como Él es, manso y humilde de corazón y perdonar hasta 70 veces 7, no es más fácil, pero tiene mayor recompensa, hermanos amados. ¿Que trae lágrimas? Sí las trae. ¿Que la vida cristiana trae lágrimas? Sí las trae. La vida del mundo también. Pero qué triste uno sufrir en el mundo, las dificultades que trae el mundo y las trampas que traen el diablo, el mundo y la carne,
y no poder llegar al reposo del Señor cuando nos encontremos con Él. Por eso tan delicado el punto donde estamos, con el que comenzaba diciéndoles a mis hermanos, que estamos llegando a la mitad de este caminar. Nuestra vida cristiana se distribuye en tres partes. Cuando recibimos a Cristo, al principio, al final, cuando estamos compareciendo ante Cristo en el tribunal de Cristo, y el medio, que es el vivir de la vida cristiana. Miren que el primero y el final son dos momentos únicos, dos puntos de inflexión, que el primero hace diferencia entre la vida y la muerte, y el segundo hace la diferencia entre vencedores y perdedores, no de la salvación, pero sí del galardón. Todo el resto de vida, años y años que el Señor permita que estemos en Cristo, ojalá sea así, aunque el Señor es misericordioso y a veces hasta en el lecho de muerte permite que la persona le reciba. Pero toda esa mitad es la vida cristiana, es el vivir la vida cristiana, como le pusieron los títulos a los libros del hermano Watchman Nee, la vida cristiana normal. ¿Por qué la llama normal? Porque es que la vida nuestra ya es la vida en Cristo y se sobreentiende que si está en Cristo no puede estar en el mundo, ni puede ser como es el mundo es, ni puede seguir lo que el mundo sigue, sino como Cristo es. Entonces, hermanos, esa mitad es toda nuestra vida. Y ese caminar por esta vida es difícil y trae lágrimas y trae tristezas. Pero Cristo es el gozo en nosotros. Por eso Pablo, cada saludo de cada epístola, lo terminaba gracia y paz. Y hay muchas veces he compartido a mis hermanos que me sorprendió un día buscando esa palabra gracia que quería decir en el original griego. Y quiere decir disfrutar. Entonces Pablo decía gracia y paz porque él sabía lo que iba a escribir y lo que los hermanos estaban viviendo. Y encomendaba al Espíritu esas almas para que pudieran, aún a pesar de las dificultades que se vivían, disfrutar del Señor con alegría y en paz. Hermanos amados, el Señor es suficiente para levantar nuestra vida de las cenizas. ¿O no dice la palabra que de un hermano que es un carbón arrebatado del incendio? Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra alegría, Él es la vida misma, es la fe misma y la esperanza misma. Y Él enjuaga todas nuestras lágrimas, hermanos. Todas nuestras lágrimas, Él dice que las está guardando en su redoma. Entonces, hermanos, los que sembraron con lágrimas, gracias a Dios somos de los que sembraron. Cristo mismo sembró con esas lágrimas en nosotros la semilla del Evangelio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, o sea, cosecharán, recogerán la cosecha, comenzarán a cortarla. Segar aquí está hablando del trigo o la cebada, ¿cierto? Entonces miren cómo dice aquí, con regocijo segarán, hermanos. Viendo este campamento y una fotico que Pablito compartió hace algunos días, recordaba yo que yo fui por primera vez al segundo campamento de Buga. O sea, se dio el primero hace 14 años y hace 13 años yo fui. Y veo ese caminar y ese trabajar sin desmayar de Pablito, de los hermanos. Veo hoy hermanos que en ese tiempo estaban tan pequeñitos, hoy compartiendo la palabra, animando al pueblo de Dios, hablando con denuedo del Señor. Ay, hermanos amados, qué cosecha más preciosa para el Señor. Qué hermoso fruto del Señor todo esto que se ve. Pero hay que tener paciencia. Hay que esperar el momento de la siega. La semilla no crece de inmediato. La semilla se toma su tiempo y a veces años. A veces solamente es cuando llegue la lluvia y la frescura del Espíritu.
y el Espíritu se toma su tiempo. Si alguien pudiera tener afán, es el Señor y no lo tiene. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener afán de que ya se tienen que hacer las cosas, que ya las iglesias tienen que ser maduras, que ya los hermanos tienen que ser maduros? No, hermanos, todavía si es necesario la leche y la miel, hay que tomarla. Y si ya se puede masticar un poquito de carne, amén, Señor. Pero todo tiene su tiempo. Y cuando ya se cosecha y se ciega, qué gusto, qué deleite poder recibir ese fruto de esos hermanos que es para nosotros. Porque esa es otra particularidad del fruto. El fruto que cada uno de nosotros da no es para nosotros mismos solamente, sino para los demás. Sigue diciendo aquí en el 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Ay, hermanos, qué conocimiento tan perfecto del Señor de cómo es nuestra vida. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Es decir, Él sabe que debe sembrar la semilla y con fe la siembra, porque sabe que en algún momento dará fruto y podrá recoger de ella lo que ella tiene. ¿Y cómo nos recuerda esto a tantas porciones de la palabra? Por ejemplo, a Nehemías cuando escribía y relataba que con una mano estaban poniendo los ladrillos de la edificación del muro y en la otra tenían la espada defendiéndose de sus enemigos. O como nos recuerda ahí en el Nuevo Testamento también cuando habla de edificación y guerra. Esa es nuestra vida, hermanos. Nosotros vamos sembrando. Y al ser nosotros creyentes, de ninguna manera nuestra semilla puede ser mala. Tiene que ser una buena semilla, porque Cristo mora en nosotros, hermanos, y tiene que ser una buena semilla, porque la mala semilla no es solo que el Señor no permita que crezca. Ojalá el Señor no permitiera que creciera una mala semilla que nosotros sembremos, pero no es así como lo dice la palabra. Dice el Señor ahí en una de sus parábolas, cuando sembró la semilla en el campo, dice que creció junto con la buena semilla del trigo, también la cizaña. Ojalá el Señor no le permitiera crecer a esa semilla, pero le permite crecer. Entonces la mala semilla no la podemos sembrar, hermanos, porque va a crecer y también va a dar fruto, pero va a dar un mal fruto. El Señor nos guarde, hermanos amados, para poder discernir qué es lo que el Señor quiere que dejemos sembrado en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el testimonio que el Señor quiere que demos de nuestra vida cristiana? No cuál es el testimonio que yo quiero dar y que yo quiero dejar, porque el mío normalmente es muy pretencioso. No, ¿cuál es el que el Señor quiere? Hermanos, hay hermanos que ni siquiera nosotros conocemos ni son nombrados y ocuparán un lugar de preponderancia grande, sublime y glorioso en los cielos por la obra que hicieron. Y son desconocidos, dice la palabra del Señor, de los cuales el mundo no era digno. Entonces, hermanos, cuando vayamos caminando por esta vida cristiana, porque gracias a Dios uno nunca deja de ser cristiano. Puede uno alejarse, puede uno tomarse un tiempo, puede el Señor permitir que uno se aparte por un tiempo de la localidad, como dice ahí en la edificación del templo de Salomón, que no se oyeron instrumentos de hierro, sino que las piedras eran labradas en la cantera. Entonces, a veces el Señor permite que nos alejemos un tiempo para Él pulirnos en la cantera y quedar ya bien lisitos, bien acomodaditos para encajar perfectamente en el templo, que es la iglesia, la casa del Señor, en el templo espiritual. A veces el Señor permite que así sea,
pero gracias a Dios que nunca dejamos de ser cristianos. Entonces, como nunca dejamos de ser cristianos, nunca nosotros podemos descuidarnos en nuestra vida de qué es lo que estamos dejando a nuestro paso. ¿Cuál es el testimonio de Cristo que nosotros estamos dejando al caminar y al dar cada paso? ¿Cuáles son nuestras huellas? Nosotros muchas veces leemos las pisadas de Abraham, las pisadas de Jesucristo. Pedro es un ejemplo para nosotros tremendo. ¿Y cuáles son nuestras pisadas, hermanos amados? ¿Cuáles son las pisadas nuestras que van a seguir los que vienen detrás de nosotros? Como las que nosotros estamos siguiendo de los que ya nos precedieron, los que comenzaron primero que nosotros a caminar por fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nosotros estamos sembrando, hermanos amados? ¿Que cuesta lágrimas? Sí. Que, como dice aquí, irán dando y llorando llevando la preciosa semilla, sí, porque debemos morir a nosotros mismos, debemos llevar la cruz y seguirle. Muchas veces tenemos la razón en lo que estamos diciendo, pero el Señor no quiere que tengamos la razón, quiere que seamos como Él. Nosotros no tenemos por qué procurar defendernos. El Señor defiende lo suyo, lo que es de Él. Entonces, sí, es difícil, pero dice aquí, terminando el 6, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Volverá a venir. O sea, Él va de un extremo del campo para el otro recogiendo la cosecha. Hasta ahora va pasando la siega, mirando el fruto, ¿cierto? Mirando esas espigas preciosas que se agachan ya del peso del buen grano, humilladas ante la grandeza de Dios que les dio la vida. Y se devuelve trayendo sus gavillas. ¿Qué es una gavilla? Una gavilla es un manojo que se hace, generalmente de trigo. Ay, hermanos, y eso es muy hermoso para aplicarlo a la vida de iglesia. El Señor a su tiempo volverá por su iglesia, volverá con sus gavillas, los que ya murieron en él, pero volverá a cegar aquí y a hacer otras gavillas. Y estas gavillas hablan de la comunión del cuerpo de Cristo, hablan de la comunión de la iglesia, del discernimiento del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que funciona el cuerpo de Cristo, hermanos amados? Volverá, dice, a venir con regocijo, con gusto, con gozo, trayendo sus gavillas. Esa tiene que ser nuestra vida cristiana, hermanos. Lo que decía Pablo. Pablo podía decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Hermanos, y honestamente, si yo medito en mi corazón esta palabra, yo no puedo decir sed imitadores de mí, como yo de Cristo todavía. No puedo. Pero Pablo lo dijo. ¿Y lo dijo por qué? Porque le decía a Timoteo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Ya estoy listo para ser sacrificado. ¿Qué es esto que Pablo dijo aquí? Esto es un alto del camino, mirando la vida que Cristo le permitió vivir y poniendo los ojos en él, listo para partir. Cualquiera de nosotros puede partir en cualquier momento. Por eso, en este instante donde estamos, hermanos amados, podemos mirar y ver ese campo lleno de frutos y hacer esas preciosas gavillas y recoger todo eso hermoso que el Señor ha hecho en nuestra vida y que nosotros hemos hecho por los demás y todo eso bueno de Cristo que hemos dejado para los demás. Amén, hermanos, así tiene que ser. No desfallezcamos, porque si algo nos han empezado a compartir nuestros hermanos con estos cánticos graduales y Pablito Moyano en su insistencia en que es un peregrinaje, es que no desfallezcamos, que confiemos en el Señor, que pongamos nuestra mirada en Él, que sigamos adelante a pesar de.
Ojalá fuera solo a pesar de las dificultades, pero a veces es a pesar de nosotros mismos. Entonces, mis hermanos queridos, esta es la porción de la palabra que el Señor permitió que pudiera entregar hoy a mis hermanos. Y la aplico a mi propia vida. A mí me gusta mucho que el Señor normalmente le permite a uno vivir la palabra y después compartirla. Y qué bueno que el Señor en mí haga las correcciones que debe hacer, pula lo que debe pulir y me permita con regocijo algún día, cuando Él lo quiera, recoger con gozo lo que con lágrimas sembré. Hermanos, amados, queridos, la paz del Señor sea con todos. Es para mí de mucha alegría y mucho gozo haber podido compartir con ustedes esta palabra. Y bueno, el Señor sea guardándola en nuestro corazón, haciéndola viva y eficaz, haciéndola útil para enseñar, para redarguir lo que Él deba redarguir en nuestro interior. Y finalmente, que Él saque provecho de todo esto, porque todo es para su gloria. Amén, hermanos amados.